compartir con ustedes algunas ideas. Bienvenidos a todos los asistentes. Un gran saludo. Mi formación es de administración tributaria. Hace 30 años que trabajo en administración tributaria, tanto en la gestión como en la docencia. Entonces lo que vamos a ver hoy es todo el uso de las nuevas tecnologías en las administraciones tributarias y los derechos de los contribuyentes. En realidad nos vamos a ocupar de dos tecnologías que son, considero, las más importantes: la inteligencia artificial y la blockchain. Vamos a ver cómo se está usando la inteligencia artificial y cómo se está usando blockchain en las administraciones tributarias del mundo. Y también vamos a ver un tema muy importante, que es los derechos de los contribuyentes ante el uso de esta nueva tecnología. Bueno, la inteligencia artificial, una definición muy rápida de la inteligencia artificial es que son sistemas que muestran un comportamiento inteligente al analizar su entorno y tomar decisiones con cierto grado de autonomía para lograr objetivos específicos. Podemos decir que es la capacidad que tiene un sistema digital para ejercer funciones cognitivas como aprender, interactuar, crear y replicar funciones que previamente solo se atribuían a los humanos. O sea, existen múltiples definiciones de inteligencia artificial. No es el objetivo de esta charla ahondar en este tema, pero sí quiero decirles que es difícil definir inteligencia y mucho más difícil definir inteligencia artificial. Lo que sí, estamos en presencia, y esto va variando con el tiempo, estamos en presencia de máquinas que intentan realizar funciones que realizan habitualmente los humanos. Dentro de la administración tributaria, habitualmente se dividen diversas funciones. Una de las funciones más importantes es los servicios a los contribuyentes, todo lo que sea la atención al contribuyente. Dentro de la atención al contribuyente vamos a ver cómo se está aplicando la inteligencia artificial. En general, se está aplicando en muchos países ya para predecir la conducta, para ayudar al tema del borrador de la declaración jurada. Por ejemplo, en España, en el plan de control tributario de este año, del 2021, se está utilizando la inteligencia artificial conjuntamente con el Big Data para mejorar la experiencia de los borradores de declaración jurada o declaración jurada prellenada, de modo tal que la administración tributaria pone a disposición del contribuyente la declaración jurada y busca que esa declaración jurada sea cada vez más correcta en función de la inteligencia artificial, que analiza los errores que se cometieron en intentos anteriores. Después, un uso muy interesante que se dio y se amplificó ahora con la pandemia son los asistentes conversacionales virtuales. Es un concepto que es superador de los chatbots, que en definitiva lo que hacen es guiar a los usuarios a través de tareas sencillas y ofrecen respuestas específicas sobre determinados temas. Los ejemplos más concretos, bueno, los tenemos en el móvil, con el Siri de Apple, Alexa de Amazon, bueno, el Bixby de Samsung. Bueno, esto ya se está incorporando en las administraciones tributarias y es muy probable que en un futuro muchos de los servicios prestados por los gobiernos y por las administraciones tributarias, la primera línea ya sean por asistentes conversacionales virtuales. Y también es muy probable que en un futuro se dé lo que se llama orquestación. Orquestación es que todos los asistentes conversacionales virtuales puedan actuar entre ellos, puedan intercambiar datos, intercambiar información, y esto puede ser algo muy importante para los países, sobre todo para los países federales donde tienen distintos niveles de gobierno. Estas experiencias de los asistentes virtuales, lo que yo he podido relevar es que ya se está aplicando en España, para la declaración, todo lo que sea el IVA y el suministro inmediato de información. En Perú también tenemos un asistente que se llama Sofía, que contesta preguntas del impuesto a la renta. Bueno, en Brasil, Guatemala, Reino Unido, Colombia también ya tiene su asistente virtual, Australia. Bueno, acá lo que yo digo que es muy importante desde el punto de vista del derecho del contribuyente, legislar qué valor van a tener estas consultas. Las consultas que me responde un asistente virtual, ¿tienen el mismo valor que la que me responde un funcionario de la administración tributaria? Bueno, eso tiene que legislarse a la hora de introducir todos estos sistemas de inteligencia artificial. Por eso es muy importante lo que yo le digo de la legislación. Bueno, con relación a otra función importante de la administración tributaria, que es la fiscalización,
También la inteligencia artificial se está aplicando, básicamente para analizar las relaciones entre los contribuyentes, para identificar relaciones ocultas o simuladas de incumplimiento tributario, y también, sobre todo, para seleccionar los casos. ¿Cuáles casos se van a fiscalizar? Ustedes saben que las administraciones tributarias no pueden fiscalizar a todos los contribuyentes, los recursos son escasos con relación a la cantidad de contribuyentes, entonces la inteligencia artificial puede ayudar mucho en eso. También puede ayudar a las auditorías para que las auditorías se realicen en tiempo real. De esta forma, los auditores podrán trabajar en tiempo real y no siempre hacia el pasado. Bueno, como les decía, en análisis de riesgo y selección de casos, se utiliza la inteligencia artificial en varios países. Yo he podido, por lo que yo estoy investigando, en España, en Noruega, en Chile, el IRS de Estados Unidos también está utilizando inteligencia artificial. Bueno, recientemente Francia aprobó una ley para utilizar algoritmos de inteligencia artificial para rastrear las redes sociales y detectar signos de evasión fiscal, contrabando e ingresos no declarados. Bueno, este es todo un tema polémico, hasta qué punto las administraciones tributarias pueden analizar las redes sociales para detectar posibles incumplimientos. El Servicio Interno de Impuestos Internos de Chile también está utilizando inteligencia artificial para conectarse directamente desde el sistema de los auditores con la contabilidad de los contribuyentes. Y en muchos países, como les decía, se está utilizando auditorías electrónicas. Esto de Chile puede replicarse en muchos países. La expectativa es que así sea, debido a que es una forma de, sobre todo en épocas estas como de pandemia que estamos transitando, de evitar el desplazamiento tanto del contribuyente como de los funcionarios. En el Reino Unido existe un sistema ya desde el año 2017 que se llama Connect, que es un sistema muy interesante que analiza distintos datos de un contribuyente, las redes sociales, los registros de impuestos de las empresas y personas, todo lo que sea bancos, tarjeta de crédito, bueno, y crea perfiles de los contribuyentes para analizar los riesgos. El IRS, como les decía, de Estados Unidos también está utilizando inteligencia artificial, utiliza una tecnología de la firma Palantir para también identificar casos de fraude. Y en Canadá, la inteligencia artificial lo que está haciendo es evaluando si un contribuyente puede ser empleado o empresario. Ustedes saben que la tributación varía en los países, entonces puede ser que alguien se categorice en su país como empleado, pero bueno, el sistema que tienen en Canadá le permite detectar que, en base a toda la información que disponen, que ese sujeto no sería un empleado, sino que debería tributar como un empresario. Por eso es que lo están utilizando. Bueno, en India también con la inteligencia artificial se está creando perfiles de contribuyente en base al análisis de toda la información, y este perfil del contribuyente se compara con los ingresos declarados a la administración tributaria y se envían avisos para que los contribuyentes regularicen las posibles diferencias. También en un área que se está usando, que bueno, yo sé que muchos de los asociados y consultores de PRAI trabajan en esto, es en los precios de transferencia. Se está usando la inteligencia artificial. Ya hay una de las Big Four, que es KPMG, que está incorporando inteligencia artificial en todo el proceso de analizar los comparables. Ustedes saben que es algo complejo todo este tema de los precios de transferencia, que hay que analizar múltiples transacciones, múltiples operaciones, y bueno, y ahí es donde la inteligencia artificial puede tener mucha aplicación para simplificar tareas que, bueno, al ser humano le demoran días o meses, lo puede hacer en minutos. Bueno, en otra función importante, que es recaudación y cobranzas, también se está aplicando inteligencia artificial, sobre todo para predecir la recaudación, en base a la información que se tiene en el sistema y en base a los hechos de cada uno de los países se puede predecir la recaudación. También se puede predecir las insolvencias y fraudes. Muchos países, entre ellos Finlandia, Irlanda y Singapur, están usando sistemas para predecir insolvencias y fraudes. Muchas administraciones tributarias, cuando llegan al contribuyente, el contribuyente ya no existe más o no tiene bienes, es insolvente.
Entonces, con la inteligencia artificial se pueden detectar signos de que esa insolvencia se va a producir y de esta forma ayuda a la tarea de la administración tributaria. En el Reino Unido también existe un sistema de gestión de deudas que se llama ADEP, que también combina una serie de datos y permite realizar la gestión de cobranza de los contribuyentes basándose todo en inteligencia artificial, cierra el ciclo completo, o sea, no solamente que analiza la deuda, cuáles son las deudas más importantes, sino que remite las notificaciones con los avisos de esa deuda y analiza después qué pasó, si la deuda se regularizó o no se regularizó, y aprende de la experiencia. Esto es lo importante de la inteligencia artificial, que van aprendiendo de la experiencia. También muchos países utilizan las técnicas de nudge, que es las técnicas o de empujón, que se conoce en español, donde envían cartas con mensajes para mejorar la cobranza de las deudas tributarias. Esto se está aplicando en Colombia, Reino Unido, Guatemala, Canadá, Letonia, Alemania y Bélgica. Bueno, después en Finlandia, me pareció interesante comentarles, también hay un robot de software con inteligencia artificial que monitorea la entrada del correo electrónico. Ustedes saben que los correos electrónicos llueven miles de correos electrónicos, entonces en base a este software de inteligencia artificial permiten seleccionar cuál correo debe dirigirse hacia un sector, cuál hacia el otro, y ahorran un montón de tiempo. Se ahorra 1,9 años de persona de trabajo manual. En las aduanas también tiene aplicación la inteligencia artificial, básicamente con los tomógrafos 3D que se utilizan para controlar los envíos internacionales sin necesidad de abrirlos. O sea, este es un avance importante para las aduanas. También en las aduanas se utiliza la inteligencia artificial para predecir operaciones sospechosas, fraudes marcarios, narcotráfico. En Brasil hay un sistema de selección muy importante con inteligencia artificial, donde la aduana controla las importaciones y el sistema va aprendiendo en base al historial de los formularios y estima la probabilidad de cometer, de que haya un nuevo error, un nuevo fraude en las importaciones. Otro tema que se está utilizando de inteligencia artificial que en varios aeropuertos es el reconocimiento facial que se utiliza en los aeropuertos y en los puestos de control aduanero. En Estados Unidos, bueno, ha sido aprobada la instalación de cámaras con reconocimiento facial en todos los aeropuertos del país. Después hay otros aeropuertos en Canadá, en Australia y Nueva Zelanda que también están empezando a utilizar el reconocimiento facial. Bueno, respecto al reconocimiento facial, hay también controversias entre el límite entre la seguridad, la ética y la privacidad, porque muchos casos de reconocimiento facial han producido sesgos. Entonces, bueno, hay hasta una película de esta que se llama Sesgo Codificado, que es muy interesante, que trata todo el tema del reconocimiento facial y de los sesgos. Bueno, estoy hablando por ahí un poco rápido porque son muchísimos los temas, pero bueno, vamos a ver ahora blockchain, que es la otra tecnología que yo creo que va a tener mucho impacto, no solamente en las administraciones tributarias, sino que blockchain ya está teniendo mucho impacto en el sector público y en el sector privado. La blockchain es un mecanismo digital para crear un libro digital y distribuido en el que dos o más participantes en una red peer-to-peer pueden intercambiar información y activos directamente sin intermediarios. Esta red blockchain es la que se hizo famosa por el Bitcoin allá en el 2008. La primera criptomoneda está apoyada en la red blockchain. Pero lo interesante no es la criptomoneda, sino que lo interesante es el potencial que tiene blockchain, porque es un gran libro de contabilidad distribuido y tiene la ventaja que este gran libro de contabilidad no lo emite una autoridad centralizada, sino que es una red descentralizada donde cada uno de los bloques se van autenticando, los participantes se van validando. Lo importante es que queda todo el registro de la cadena y la red es inmutable y cada participante puede tener una copia de todas las transacciones y permite también la trazabilidad, que la trazabilidad es muy importante. Ya hay muchas empresas que están trabajando con blockchain
para darle trazabilidad, para mejorar la calidad de sus productos. Hay muchísimos casos. Acá en Argentina estuve viendo los otros días la presentación de Open Vino, que es un caso donde con blockchain se produce la venta y la exportación desde la producción del vino hasta que sale del país. Bueno, entonces blockchain tiene múltiples utilidades en el sector público para identidades digitales, para votar, en el futuro ya hay algunos lugares donde se está ensayando la votación por blockchain, el registro de las propiedades por blockchain, etcétera, etcétera. Yo lo que les voy a comentar es los usos de blockchain en la tributación y específicamente en las administraciones tributarias. El blockchain creo que va a tener mucha utilidad para el intercambio de datos de los contribuyentes en tiempo real, también para almacenar los datos de los contribuyentes en forma segura e inmutable, también para recaudar impuestos y reembolsos en tiempo real, o sea, recaudar y hacer los reembolsos y las devoluciones en tiempo real. Va a permitir también la reducción administrativa de los costos administrativos para los contribuyentes y de los costos de recaudación para la administración. Y posibilita la trazabilidad de las operaciones. Digamos que con blockchain y los smart contracts, que son los contratos inteligentes, no sería nada raro pensar que en un futuro se podría automatizar toda la aplicación de la ley fiscal. De hecho, ya hay proyectos en el impuesto al valor agregado, yo tengo escrito algunos artículos del tema, donde se puede automatizar todo el complejo, lo complejo que es el sistema del IVA. Con el blockchain se puede automatizar para que sea todo más ágil, se reduzcan los costos y sea en tiempo real, siendo más eficiente para las dos partes, para los contribuyentes y la administración tributaria. En Brasil, por dar algunos ejemplos, ¿no? Se está utilizando el blockchain para compartir datos del registro de los contribuyentes, de las personas. Como Brasil es un país federal que tiene distintos niveles, está utilizando blockchain para compartir la información en los 3 niveles. En China, la facturación electrónica ya se está realizando en base a blockchain dentro de Pekín. Bueno, la Unión Europea también ha dicho que blockchain va a poder solucionar muchas de las debilidades del sistema porque se puede crear un registro de todas las facturas digitales y esto va a permitir que las administraciones tributarias puedan verificar todos los impuestos en tiempo real. En América Latina también hay un proyecto muy interesante por LACchain, que es una de las más grandes organismos que difunde el blockchain dentro de América Latina, que permite conectar a las aduanas. Las aduanas del Mercosur están conectadas por un sistema que se llama BitConnect, que utiliza la red de blockchain. En Argentina también está en implementación el registro único tributario, con los 3 niveles del país, también utilizando la tecnología blockchain, que se permite intercambiar datos entre las distintas jurisdicciones. Bueno, Suecia también está utilizando blockchain para digitalizar los recibos de sueldo. Estonia, que es el país más digital del mundo, el 99% de los trámites en Estonia se realizan en forma digital, trabaja mucho con blockchain en el tema de registros, bancos, etcétera, etcétera. Bueno, también yo creo que un campo donde blockchain va a tener mucho potencial de uso es el intercambio de información, el intercambio tanto interno dentro del país como internacional. Mediante la tecnología esta se va a poder realizar mucho más eficientemente. Otro campo son las declaraciones juradas de impuestos prellenadas o el borrador de declaración jurada, donde muchos países ya lo están haciendo. Chile, por ejemplo, es pionero en la región porque tiene la declaración jurada prellenada en IVA y en renta. Muchos países tienen en renta, pero bueno, en el caso de Chile también está en IVA. Y también con blockchain se pueden realizar auditorías en tiempo real en un futuro no muy lejano. También considero que blockchain se va a poder utilizar para lo que sea precios de transferencia, para todo el análisis y sistematización de toda la información de precios de transferencia, considerando, como les decía, toda la complejidad que demanda el análisis. Bueno, y en Tailandia también lo que vi que se usa blockchain para las devoluciones del IVA. Ustedes saben que cuando viajan a otro país, muchas veces las compras
luego cuando salen del país se les devuelven los impuestos pagados. En el caso de Tailandia, todo esto se hace con blockchain, con una simple aplicación que uno descarga en el teléfono y luego va registrando todas las compras con los códigos en la misma aplicación, y en base a esta tecnología se devuelven los impuestos, evitándose la gran cantidad de trámites que hay normalmente en estas operaciones. Bueno, pasamos a los derechos del contribuyente. Visto toda esta tecnología, vamos a ver qué sucede con los derechos de los contribuyentes. Bueno, yo digo que es fundamental que las administraciones tributarias que utilicen todas estas tecnologías siempre respeten los derechos y garantías de los contribuyentes. Muchos países aún no cuentan con una legislación avanzada en el tema, no cuentan con estatutos de los derechos de los contribuyentes, y lo que sucede es que muchas veces la tecnología está avanzando mucho más rápido que la legislación. Entonces es fundamental hablar de este tema y verificar que la legislación se vaya modificando para respetar los derechos y garantías de los contribuyentes. Hay un organismo que es del IBDF que está trabajando mucho sobre esto, que es el Observatorio de Protección de los Derechos de los Contribuyentes, donde analiza todos estos temas que estamos hablando, analiza cuál es el marco legislativo en cada país, cómo se está trabajando con los derechos de los contribuyentes. Yo hace dos años que estoy en un grupo de investigación con la Universidad CEU de España, donde estamos estudiando el tema de digitalización de las administraciones tributarias y derechos de los contribuyentes, y es un tema que en Europa lleva a la vanguardia. Digamos, Europa está analizando mucho todo esto de las tecnologías y cómo las tecnologías impactan en los derechos de los ciudadanos y en los derechos de los contribuyentes. Lo que se requieren son leyes integrales que protejan la seguridad y la confidencialidad de la información. Es importante, bueno, un colega de Argentina y amigo, Adolfo Iriarte Giannicelli, que estudió mucho inteligencia artificial, dice que el contribuyente tiene que tener derecho a ser notificado sobre las conclusiones que emite la inteligencia artificial. Él también dice que la información no puede ser utilizada como una presunción, y obviamente que tiene que tener derecho a conocer en base a qué resolvió la inteligencia artificial. En base, si hay un sistema de inteligencia artificial que dice que Alfredo tiene que pagar X cantidad de impuestos, bueno, tengo que conocer en base a cuál es el hecho imponible, cuál es la ley, etcétera, etcétera, y tengo que tener obviamente el derecho a recurrir el acto de la administración tributaria. Bueno, Cristina García Herrero, que también es compañera del Instituto de Estudios Fiscales, habla de que tiene que haber una serie de principios en la adopción de la inteligencia artificial por parte de las administraciones tributarias. Estos principios son el de prudencia, no discriminación, proporcionalidad, transparencia y gobernanza de los datos. Yo creo que los órganos jurisdiccionales van a tener una función fundamental en el control del efectivo uso de los algoritmos, de interpretar cuándo y de qué manera los principios jurídicos ya existentes resultan de aplicación en este nuevo ámbito. Es tarea de los gobiernos garantizar que los sistemas estos de inteligencia artificial o de blockchain no produzcan sesgos o discriminaciones. Por eso es importante el correcto diseño, aplicación y la auditoría de los algoritmos. Bueno, para resumir algunas ideas finales de todo este tema, yo creo que la tecnología, tanto sea como la inteligencia artificial como blockchain, han llegado para quedarse. Cuando uno analiza las cifras que se están invirtiendo en esta tecnología, ve que están aumentando exponencialmente, tanto en las empresas como en el sector público. Yo creo que se va a potenciar cada vez más su uso, tanto como les decía, en el sector público como en el privado. La utilización de esta tecnología presenta múltiples beneficios y oportunidades para ser más eficientes y eficaces en su cometido central, cual es mejorar los niveles de cumplimiento voluntario. Pero, si bien presenta múltiples beneficios, tenemos que tener en cuenta que es vital la gobernanza de las TIC y el tratamiento de los datos, los cuales son el insumo para que las modernas tecnologías cumplan con su cometido. Acá es clave trabajar sobre los datos. ¿Por qué? Porque toda la tecnología va a resolver en base a los datos. Entonces, si yo, como dicen los informáticos,
siempre, si lo que entra no es bueno, si entra basura, dicen sale basura, para decirlo bien claro. Entonces, los datos son clave. No solamente la calidad de los datos, sino la cantidad de los datos, porque si yo al sistema le pongo datos parciales de un determinado contribuyente, obviamente que no va a poder resolver de manera adecuada. Entonces, es vital el tema de la calidad de los datos. También creo que la transformación digital no es solamente un cambio estructural, sino cultural. O sea, acá se necesita entender cómo la tecnología va a impactar, y es un gran cambio. Estamos pasando del papel a lo digital. Entonces, yo siempre digo el mismo ejemplo: cuando el auto iba por la carretera y luego surgió el avión no fue por la carretera, el avión tomó otra ruta más corta para llegar más rápido. Bueno, en el mundo digital las cosas también las tenemos que hacer de una manera distinta de cómo las hacíamos en el mundo analógico y en el mundo de papel. Por otro lado, yo creo que la tecnología es solo una herramienta para obtener resultados, o sea, no es un objetivo en sí mismo. Esto quiere decir que no porque incorporemos tecnología vamos a ser más eficientes. Necesitamos preguntarnos siempre qué problema queremos resolver y ver cuál es la tecnología más adecuada para ese problema. O sea, puede ser que un problema hoy yo no lo pueda resolver con inteligencia artificial y lo resuelva con otra tecnología, con Big Data, con minería de datos, etcétera, etcétera, o no lo pueda resolver con la tecnología. Lo que les quiero decir es que la tecnología como moda no sirve. Ya hay países que han tenido mala experiencia con esto, de comprar tecnología y pensarse que con la tecnología sola se producían grandes beneficios. Hay un ejemplo muy claro que es la factura electrónica. Muchos países han confiado en que con la factura electrónica se termina el fraude y la evasión en IVA, y no es así. O sea, se requiere, además de la factura electrónica, muchas otras medidas para disminuir el fraude. Es vital que en el diseño, desarrollo y aplicación y auditoría de los algoritmos siempre se respeten los derechos y garantías de los contribuyentes. Bueno, este es un tema muy importante. También lo que les quiero decir es que la inteligencia artificial hasta hoy desarrollada no actúa por sí misma. O sea, no ha superado al hombre. Es una inteligencia artificial blanda o débil, entonces va a depender de cómo esté programada. Entonces, hoy por hoy, el responsable del adecuado funcionamiento de la inteligencia artificial es el ser humano. Entonces, es el ser humano el responsable de organizar estos algoritmos de modo que no produzcan sesgos ni discriminaciones. Los órganos jurisdiccionales, como les decía, van a desempeñar una función fundamental en el control y el efectivo uso de estos algoritmos, y creo que la administración pública va a tener un papel relevante en que la libertad individual y la igualdad no se vean perjudicadas ante el avance de la automatización de la inteligencia artificial. Por otro lado, creo que todo este proceso de digitalización no lo pueden encarar las administraciones tributarias en forma aislada, sino que tiene que ser parte dentro de un proceso más amplio de un país, que es gobierno digital. Hemos pasado de gobierno electrónico a gobierno digital, y el próximo escalón se llama Smart Government, que es el gobierno basado en los tokens, en la tokenización de la economía, de los smart contracts y del blockchain. Entonces, esto no se puede encarar en forma aislada, sino que tiene que ser parte de un proceso del país. Y los gobiernos tampoco lo pueden encarar en forma aislada, sino que tienen que trabajar con los distintos actores, con el sector privado, obviamente, con las universidades, con los sandbox, con los centros de estudios e investigación, para analizar cómo la tecnología, por un lado, produce eficiencia, pero por otro lado, que no se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo creo que toda la tecnología no debe enfocarse en el reemplazo de las competencias públicas, sino que por el contrario tiene que servir para aumentar o complementar las capacidades humanas para que las personas puedan agregar valor a sus tareas. O sea, la tecnología lo que va a hacer es que las tareas repetitivas, rutinarias, todas esas tareas monótonas, las haga la tecnología, y los seres humanos podemos dedicarnos a tareas creativas, a aportarle valor y calidad a nuestro trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Es fundamental apostar por la educación,
porque la sociedad tiene que comprender tiene que comprender de qué se trata todo esto. Es fundamental también el tema de la conectividad. Existe una brecha digital muy grande, sobre todo en América Latina. Esto lo estamos viendo ahora con la pandemia, entonces los gobiernos tienen que apostar por mayor conectividad, mayor inclusión digital, mayor inclusión financiera de la ciudadanía. Yo, como gran idea, quiero decir que yo creo que la digitalización le abre nuevas oportunidades a los países y a los ciudadanos para desarrollarse. Los países que aprovechen la digitalización, yo digo, es un tren que está pasando, y aquellos que se suban al tren van a tener mejores posibilidades que aquellos que no quieran digitalizarse y no quieran subirse a los beneficios de la misma. Un gran ejemplo siempre que se da es Estonia, que es un país que en 20 años logró transformarse, que era un país que no tenía mucho desarrollo y gracias a la digitalización ha podido transformarse. Y en toda esta digitalización y en todo este proceso, siempre es vital colocar a los ciudadanos en el centro del desarrollo tecnológico y la innovación del sector público. O sea, todo lo que hagamos tiene que ser para mejorar la calidad de vida, para mejorar los servicios públicos y de este modo aumentar la accesibilidad y la inclusión social. Toda la tecnología aporta sobre todo transparencia y nosotros estamos muchas veces en países donde la corrupción es uno de los principales problemas. Entonces, la tecnología va a aportar transparencia tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista de los gastos. Entonces, es fundamental. Todo lo que sea digital seguramente va a tener más transparencia, más trazabilidad, más posibilidad de presupuesto participativo, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las grandes ideas. Después yo les voy a dejar toda la bibliografía, que son muchos de los trabajos que he escrito de estos temas, que trato de simplificarlo en estos 30 minutos. Hay manuales también del CIAD, bueno, hay trabajos míos de inteligencia artificial, de blockchain, de digitalización, de cómo la tecnología tiene que simplificar los impuestos. Yo estoy convencido que los impuestos son algo complejo y que la tecnología los tiene que simplificar. O sea, la tecnología tiene que servir para que cada vez los impuestos sean más sencillos de gestionar y de el contribuyente reducirle las cargas administrativas. Bueno, estos son todos los trabajos. Bueno, y agradecerles. Ahí está mi link en LinkedIn y en Twitter para seguir charlando de todos estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo.